todo negro, una luz. Le preguntó una sierva cómo está su hija y ella me dijo, está bien, lo malo es que se ha descarriado. Me contó su vida y me dejó asombrado cuando ella me dijo que tiene el infierno asegurado. Y yo le respondí. En su t-shirt dice, gloria a Dios de Abraham, de Jacob. De Isaac y de Jacob. Esa frase le dijo en la última canción. Vean la video reacción otra vez y van a entender de qué se trata esto. Juzgado y usted fuera la jueza porque a su hija la juzgaría. Y ella me dijo porque va a la discoteca, porque bebe por los coros y que vive una vida impía. Vida impía, ¿cuántas personas su hija ha asesinado? ¿De cuántos niños y niñas ella ha abusado? Vendió su alma, ¿cuántos pueblos ha masacrado? Lo que usted diga en su contra puede ser usado. Y yo le dije, si en el cielo habrá un gran juicio, significa... Vamos a comentar eso, porque yo creo que él dijo, él está presentando algo importante. Él está diciendo, tu hija, yo te pregunté que cómo estaba y tú me dices que está mal porque se descarrió. ¿Y qué es lo que ella hace? Bueno, ella va a la discoteca, ya... Bien, pero énfasis yo creo que aquí él está cometiendo un error. Tal vez él lo ve y dice, o sea, ella no está haciendo nada malo, ella no mataba a nadie, pero volvemos al pasado, a lo que hablábamos antes. O sea, el estándar de lo que es bueno y lo que es malo no somos nosotros. Y ese siempre ha sido el error. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿por qué pecaron? Porque hasta ese momento Dios le había dicho lo que era bueno y lo que era malo. ¿Qué Dios le dijo? Bueno, yo creo la tierra, es buena. Yo creo la luz, es buena. Creo los animales, son buenos. Te creo una pareja, es buena. Pero aquí en el huerto hay un árbol. Y ese árbol tú no lo puedes tocar porque es malo. Y que ellos decidieron. ¿Cuál es la cuestión ahí? ¿Tú confías en Dios, lo que Él ha dicho que es bueno y que es malo? ¿O tú decides hacer y confiar en ti mismo y desde ahora en adelante definir lo que es bueno y lo que es malo? Entonces, se está presentando ahí y lo vemos siempre. O sea, lo malo no es que nosotros veamos el ir a la discoteca, el ir a un coro, el decir ciertas cosas, el actuar de ciertas formas. Tal vez delante de nosotros es menos malo que otras cosas. El problema es que tenemos a Dios como el estándar. Cuando tenemos a Dios como el estándar, entonces nosotros no podemos poner nuestro estándar por encima de Dios. Tenemos que decir, ¿qué dijo Dios que era bueno y que era malo? Porque eso de ir uno a una discoteca es relativo. O sea, ¿qué tú haces en la discoteca? ¿Qué es lo que es malo intrínsecamente de la discoteca? Es el ambiente con el que tú te encuentras ahí. Son las personas con las que tal vez tú vas a compartir ahí. Es la forma en la que tu corazón va a ser desviado. Porque siempre, y creo que esto quede muy claro, el pecado en la palabra se ha presentado como la esencia de las cosas. Que Jesús le dice, creo que era en el libro de Juan, lo malo no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de él. O sea, y contamina. Es la esencia de las cosas. Hay cosas que para ti no son malas, que para ti no son pecado, pero se vuelven pecado en el momento en que su esencia cambia y hace que tu corazón se desvíe de Dios. Entonces, yo creo que es válido la cuestión de que él está preguntando, ella no ha hecho nada mal, pero recordemos siempre atrás de que Dios es el estándar. Así es, el pecado no es una actividad, no es un objeto, el pecado es una actitud del corazón, de nuestra alma. O sea, yo puedo darte comida y si yo lo estoy haciendo para elevar mi ego, está mal. Exacto. Importando de cómo yo lo presente, Dios que conoce mi corazón, que ve mi actitud, o sea, eso es pecado. Eso no es pecado. Dios conoce las intenciones del corazón. Exacto. El corazón es engañoso. O sea que en este punto, cuando Él está mostrando esas cosas, que esto es menos malo, desde el punto de vista de Dios, ambas cosas pueden estar mal. Dependiendo de la intención del corazón. Y vamos a irnos un poco más a la Biblia. La Biblia dice, que si no me equivoco es en el libro de Filipenses, creo que era Filipenses. No me acuerdo realmente, sé que está en el Nuevo Testamento. Dice que el atleta que corre, no gana su corona, no se le da la medalla, sino corre legítimamente. Exacto. O sea, aquí no depende de qué tantas cosas tú hagas, de qué tal forma tú corras. Es que si tú lo haces mal delante de los ojos de Dios. Solo el que lo hace bien delante de los ojos de Dios recibe. Exacto. No es que yo soy el menos malo. Yo es otro punto. Que para la audiencia tiene que haber pruebas. Y entre pruebas y pruebas para un juicio justo y culpable será juzgado y pagará toda la que deba. El abogado de su hija hace su entrada. Uno le llaman Jesús de Nazaret y otros Al-Mashiach. Al-Mashiach. Aquí no vamos a promocionar series de Netflix, pero hay gente que han visto una serie parecida a esa, Al-Mashiach. Ese término quiere decir en el Islam, anticristo. Por eso es que está como abogado acusador. No es que yo vea Netflix, pero hay que saberse esos códigos. Tiene que arrepentirse, claro. Eso es pecado. Espérate, Dios mío. Ese es un problema. Pero está interesante todo este plan que sí, me gusta cómo lo está presentando. Con 20.000 páginas que dice el nombre suyo, fecha y fotografía. Él dice que usted influyó y puede demostrarlo. Que hubieron situaciones y usted no supo manejarlo. Dolor, tristeza, duda, ella trató de hablar y por usted no estar ahí, ella no supo controlarlo.
O sea que la familia tiene un impacto importante en la forma en la que la gente reacciona. Realmente, pero no me gusta la idea de tratar de justificarse. O sea, delante de Dios somos No hay- individuos con libre albedrío de Creo decidir que- qué hacer y qué no hacer. En ese caso, lo más que podría pasar es que los dos sean juzgados. Exacto. Sí, o sea, es culpa tuya, pero también es lo mismo que pasa con la Biblia cuando presenta a Adán como el primer pecador. O sea, la Biblia nos dice ahí mismo en Romanos, por culpa de Adán, todos los hombres pecaron. Pero él dice, y todos los hombres pecan. O sea, él está diciendo, es cierto, Adán pecó y tú eres pecador por eso. Pero aunque Adán no hubiera pecado, tú sigues pecando. Entonces tú sigues siendo culpable de tu pecado y del pecado de Adán. Entonces yo creo que es lo mismo que está pasando aquí. Le está diciendo, no, él está culpando a la madre, está diciendo, no, muchas veces pudiste hacer cosas para que ella no cayera en ese punto. Pero al final, aunque ella pudiera, ella la hizo. O sea, las dos son culpables en ese caso. Así es. Su corazón no supo cómo repararlo por falta de orientación, cosas que vio y que la traumaron. Y un religioso dirá que por tal pecado le dio entrada unos demonios que para lo malo la usaron. De ser así, según dice la palabra, nadie puede ser juzgado por algo que no cometió. Así que el único responsable de los hechos fue el demonio que de su debilidad se aprovechó. Volvemos a lo mismo, la debilidad no es necesariamente una puerta abierta para los demonios, sino una puerta para que Dios se glorifique. Es así. Pablo lo dice en Corintios. Sí, yo creo que sí, es un error, porque muchas veces la gente entiende eso, y muchas iglesias presentan como que todo lo malo que tú haces fue porque un demonio te llevó y eso no es cierto, o sea, eso es mentira. No todo lo malo que tú haces fue porque un demonio te llevó a hacerlo. O sea, Satanás puede influenciarte, Satanás puede moverte a muchas cosas, pero la mayoría de cosas que tú haces no tiene que ver con demonios, porque cuando tú dices eso, tú estás diciendo lo malo que esté en mí son los demonios. Y no, la palabra nos dice que lo malo que esté en nosotros es nuestro corazón. O sea, él dice que de ahí salen los malos pensamientos, de ahí sale el pecado. Entonces, estamos diciendo que el que no tiene demonio no hace pecado y es mentira. O sea, incluso la gente que no tiene demonios peca porque dice que el corazón es donde salen las malas cosas. Y Dios dice, yo voy a meter mi mano en tu corazón y te voy a sacar ese corazón de carne, ese corazón de piedra, y te voy a dar un corazón de carne conforme al mío. Exacto, los demonios al final lo que te llevan, te seducen, te influyen. Y en base a tu concupiscencia, entonces tú eres seducido y tú eres el que peca. Claro. Pero así sí es fácil, levantarse la mano y dejárselo a los demonios. ¡Qué bien! Por condenar al otro tienen un afán. Déjame soltar este código que poco entenderán. Usted por todo, cuando Jesús lo crucifican, ¿y cuántos de ustedes comieron del fruto en el Edén con Eva y Adán? Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Serán como la arena del mar, todos los perdidos. Según tu interpretación, habrán dos salvos y 100 perdidos. Recuerda que con la misma vara que mida serán medidos. Yo creo en el Dios de Abraham. La Biblia, la palabra pura, le encuentro sentido. Él es creyente. Él cree en Dios. Pero él tiene sus dudas y sus cuestionamientos. O sea, Énfasis es una persona interesante. Yo diría que él es agnóstico. Él tiene un cierto agnosticismo. Él tiene muchas preguntas. Sí. Porque él le hace preguntas a la fe, le hace preguntas a la iglesia. Entonces, nosotros somos la iglesia. O sea, los que estamos aquí llamados a responder y a llevar a esa gente a Jesús somos nosotros. Entonces, yo creo que es interesante la cuestión que él presenta, porque yo sé que él las hace, pero hay muchos jóvenes, muchas personas que se le están preguntando también. No, y él representa, como tú dices, un sinnúmero de personas que dicen, me gustaría, pero hay cosas que no conecto con ciertas cosas. Y al verse en ese abismo, no se acercan a Dios, porque bueno, yo no puedo estar con alguien que no entienda. Pero en realidad sí, o sea, él es un embajador. No vamos a decir que él está representando a los agnósticos, pero en lo personal, yo sé que tú también, en momentos hemos tenido muchas dudas. Es así. A muchas cosas cuando leo las escrituras. Así mismo, subjetivamente, creo que Dios está en la cultura. Por eso, si yo hubiese nacido en Asia, fuera fiel seguidor de Buda. Dios está en la cultura. De nuevo me limitas a Dios, a algo humano creado. Mira, eso está bien la cuestión, por eso es una falacia Génesis, si no me equivoco. Que es la falacia de creer que por el origen de algo. Anoten esa cosita, sí. Que por el origen de algo, o de cómo se llega a saber algo, esto pierde validez. O sea, es como que tú me digas a mí, no, porque tú aprendiste a sumar con un vagabundo, eso no tiene... Esa suma que tú aprendiste está mal. O sea, que yo aprendí que 2 más 2 son 4, porque me lo enseñó un vagabundo en la esquina, y ya por eso está mal. No, o sea, la forma en la que yo aprendiera la verdad que yo conozco no tiene nada que ver con su veracidad. O sea, que independientemente de que tú nacieras en África, de que tú nacieras en Asia, de que tú nacieras en América, el cristianismo que tú aprendes, o el que no aprendes, no dice que es verdad o que es mentira simplemente por la forma en la que tú lo aprendiste.
Entonces yo creo que está bien la cuestión, pero realmente no se puede utilizar como argumento, porque mi verdad puede seguir siendo verdad, independientemente de que yo naciera en una familia cristiana o no naciera en una familia cristiana, de que yo naciera aquí o naciera en la India. Tú sabes, o sea, no tiene nada que ver. Puede seguir siendo mentira o puede seguir siendo verdad, porque la verdad no tiene que ver con el origen que tú. Así es. Tienen dividido sus interpretaciones. Antes había menos de 10, ahora hay más de 4.200 religiones. Es un tiempo donde hay tantas confusiones. Dios pesa los corazones justamente y examina las intenciones. Hay un camino, pero cada quien tiene su definición. Ellos adoran al mismo Dios, pero le enseñaron otra versión. Todos quieren tener la verdad y siguen firmes. Le enseñaron el mismo Dios con otra versión. Él está simplificando algo muy complejo. Mira, yo no quiero extenderme mucho porque ya tenemos como... Esto va para largo, pero que hay mucho material, señor. Pero ellos hay que dársela porque ellos realmente se dedicaron a presentar una canción con peso. Sí. Y eso que al principio era una tiradera, pero está bien. Él está presentando aquí algo que muchas personas creen, pero que no es tan real como uno podría creer. O sea, es el hecho de que todas las religiones presentan a Dios de la misma forma. O sea, literalmente, solamente hay 3 religiones en el mundo que presentan a Dios de forma similar. Y las 3 son el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Las 3 religiones monoteístas. Después, ninguna de las otras religiones presenta a Dios de la misma forma. O sea, todos son dioses o politeístas o dioses muy diferentes al Dios de la Biblia. O sea, que tú ir a esa religión y decir que ese es el mismo Dios que el de la Biblia es porque tú desconoces totalmente esas religiones. Y lo interesante de las 3 que sí presentan que son las más grandes en el mundo, casualmente, es que las 3 salieron del Antiguo Testamento, las 3 salieron de la Biblia. O sea que, de alguna forma, esas 3 salieron de un mismo origen. Entonces, yo creo que más que presentar de que todas las religiones presentan al mismo Dios, es conocer esas religiones y entender que no están así como nosotros pensamos. En esa línea, algo muy curioso que dice Énfasis. Él habla de que todas las religiones llevan al mismo Dios, pero luego habla de Buda. Buda nunca se presentó como un Dios. Buda se presentó como el iluminado que te dice, mira, de esta manera tú puedes aumentar tu vibración y unirte al universo. Pero Buda de por sí no es una deidad. La han puesto como una deidad. E inclusive en ese ejemplo, tal vez no es el mejor ejemplo para explicarlo, pero es cierto. Cada religión tiene una cosmovisión. Tienes preguntas que tienes que responder. Entonces tú en tu análisis, mira, ok, ¿cuál religión y de qué manera responde ciertas preguntas? Y en realidad es contradictorio, porque si todos llevan al mismo Dios, entonces... No, y es como te digo, o sea, primero... el cristianismo no cree eso porque dice que Jesús es el único camino. Pero digamos que no somos cristianos. O sea, estudia las religiones y tú te vas a dar cuenta de que realmente no hay tanta similitud como parece. Por lo menos en la figura de Dios. Podemos tener enseñanzas similares en cuanto a la forma de vivir y nuestra moral. Pero en cuanto a la figura de Dios, es muy diferente. O sea, el Dios que te presenta el hinduismo es un Dios muy diferente al que te presenta el cristianismo. O los dioses. Los dioses que te presentan el hinduismo. O los dioses que te presentaban atrás los romanos y los griegos. Esos dioses como Zeus, esos dioses como Hércules. O sea, semidioses en ese caso. Son dioses muy diferentes al Dios de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ver si realmente eso que ya es un cliché que se ha repetido tanto, el hecho de que todas las religiones son iguales, es tan verdad como nosotros pensamos. Me pondría a pensar que eso es una manera de que las personas quieren simplificar todo esto. Yo sé que en el fondo hay una necesidad de conocer a Dios, pero al tú ver tantas religiones dirás, bueno, déjame simplificar esto, porque creo que es muy difícil elegir cuál es la correcta y si me equivoco me voy para el infierno. Aún en sus buenas intenciones, lamentablemente no es cierto. Su convicción. Cada nación tiene su cultura, lo que ustedes fomentan es división. Ustedes peleando por quién tiene la razón. Que si no es lo que aprendí ni lo que sé, el otro entró en una confusión. Si todo fuera basado en tu posición, ¿dónde queda el libre albedrío? Fuese como una programación con un mismo patrón. Todo lo que sale de su boca es jugar. El filósofo. Énfasis está bajando duro, pero tenemos que preparar la iglesia para responder preguntas como esta. Porque es interesante lo que él plantea, pero en el fondo lo que él está diciendo realmente, con todo el respeto que Énfasis se merece, no tiene mucho sentido, porque él está presentando que tú estás causando división y la verdad causa división. O sea, si tú votas, tú estás a favor de la verdad, y votar es literalmente decir, mi opinión es más importante que la tuya, o mi opinión tiene más valor que la tuya. O sea, cuando tú votas por un partido, por ejemplo, tú estás diciendo, yo quiero que esto sea lo que toda la sociedad tenga. O sea, yo creo que este hombre es el que nos represente a todos, pero hay muchas veces hasta la mitad de la sociedad que no piensa igual que tú. O sea, siempre la verdad va a traer división, porque hay personas que no están de acuerdo con la verdad. El problema es cuando tú no sabes cuál es tu verdad y aún así tú quieres imponérsela a todo el mundo.
Si vamos a la verdad de Cristo, nos vamos a dar cuenta de que sí va a traer división, pero es una verdad que es pocas veces presentada por la gente que debería de presentarla, que es la iglesia. Inclusive, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en su condición de verdad, Él también dijo, yo no vengo a traer paz necesariamente, yo vengo a traer espada, problemas. Se van a hablar muchos líos, Él mismo diciendo, lo que yo estoy diciendo va a crear mucho lío, pero es la verdad. Es así. Mirar las pajas de los ajenos para señalar y condenar. Decir que te dan eternamente que ustedes es sencillo hablar, porque su vida no cambia a nadie y no tienen amor para dar. Y yo, la realidad es que si de condenar hablamos, el día del juicio toda la humanidad se hallará culpable, porque tú haces mi... De por sí somos culpables, pero vamos a seguir. Cosas que para ti no es nada, pero allá en tu contra pueden ser pruebas irrefutables. Miles de factores pueden influir para que dañes y jodas la vida de una persona. Una palabra, una acción, un mal consejo, miles de probabilidades solo razona. Tenemos... Él dijo algo muy importante. Él dice, las palabras pueden herir a cualquier persona. Y eso es algo, yo creo que es fundamental. O sea, nosotros saber el poder que tienen nuestras palabras con los demás. Que ponernos en el lugar del otro positivamente hasta el final ser lo más comprensible. Pero el más grande es creer que tú estás salvo y es esa misma seguridad que te tiene insensible. Yo creo que Dios quiere que todos nos amemos y que el más necesitado entre nosotros nos ayudemos. Que entre nosotros... Dios mío. Yo creo que, wow, está bajando poderoso ahí. Pero es bastante cierto lo que él está diciendo. O sea, hay una falta, muchas veces y yo creo que esa falsa seguridad está escondida en una cobardía, o sea, de muchos creyentes. Y es el hecho de, como yo tengo que presentarme como más salvo que tú, como más santo que tú. Y una forma de ignorar mi pecado es juzgar el tuyo. O sea, una forma de yo ignorar lo malo que yo soy, lo perverso que yo soy. Pablo decía, entre todos los pecadores, entre todos los malos, yo soy el peor. O sea, Pablo nunca miró al otro como una forma de excusar sus pecados. Exactamente. Sino él decía, no, yo soy el peor. O sea, yo soy la persona que Dios había tenido que tener menos misericordia. Y conmigo fue que tuvo más misericordia. Entonces, es cierto lo que dice énfasis aquí, porque mucha gente utiliza ese falso sentimiento de salvación para esconder su pecado, juzgando a los demás. Y eso es lo que está mal. Tú puedes tener seguridad en tu salvación, pero cuando tú la utilizas de esa forma, para juzgar a los demás, o para esconder como un arma, tu vergüenza y tu pecado, entonces ahí es donde está mal. Está bajando duro. Nosotros nos apoyemos y entendamos que es relativo todo lo que sabemos. Gloria a Dios. Él dijo que es relativo todo lo que sabemos. Pero si eso es absoluto, entonces... No, eso... Cuando una persona te diga que todas las verdades son relativas, tú les preguntas si eso es... ¿relativo o es absoluto? Que si es relativo o es absoluto. Ahí lo dejaste. Me encanta esta propuesta, tanto la parte escénica, la letra. Lo voy a tomar de la siguiente manera. No, tú me dirás cómo lo tomarás. Pero yo prefiero tomarlo así. O sea, el mensaje que yo tomo de esta canción es que al final no debemos de ponernos en la posición de juez. Porque todos estamos en la misma posición. Así. Y todo lo que digamos, o sea, la misma vara con la que yo mido, se me va a medir a mí también. Hay que tener empatía. Y yo lo veo también como un llamado a la iglesia. De despertarte y darte cuenta de que hay personas que se están haciendo preguntas. De que hay personas que tienen dudas dentro de la iglesia. De que hay personas que están mirando a la iglesia y que ya no estamos en los mismos tiempos de antes. O sea, ya la gente necesita que tú les respondas. Ya no basta con simplemente el decir ora, el simplemente decir ayuno, el simplemente créelo porque sí. No, enséñame cómo. Entonces, sería un problema si ahí no estuvieran las herramientas y los recursos. Pero ahí están las herramientas y los recursos. Entonces, Wilmer Roberts y Énfasis aquí nos presentan una problemática que la iglesia tiene que responder. Entonces, yo le doy todo mi respeto a ellos. Eso en rap estuvo mortal, esa gente se prepararon. Pero es un desafío a la iglesia de que muchos jóvenes van a escuchar estas canciones y alguien tiene que responder. No, se ven identificados en esta plataforma con estos artistas. Mi gente, hasta aquí nuestra reacción. Un placer haber estado contigo. Excelente, excelente. Señores, denle click a este video, suscríbanse. Vayan al canal de Un Teólogo en Coro para ver más códigos como de lo que se desataron hoy. Y mi gente, bendiciones para todos. Un placer. Dios le bendiga, un placer.